Bienvenidos sean los seres visibles e invisibles a este episodio. Te invito a perdernos juntos dentro de este laberinto y encontrar los secretos que guarda. En algunos episodios yo seré tu guía y tu compañero. En otros solamente caminaremos juntos mientras nuestro guía, nuestro invitado, nos revela los secretos del laberinto. Busquemos juntos las llaves y abramos la puerta de universos infinitos. En esta ocasión, en este episodio, tendremos la visita de Tania, diseñadora, bruja y medium, que nos va a hablar sobre el paso de la muerte y sobre el despertar de los dones mediúmicos. Así es que acompáñanos en este podcast. Pues qué mejor que una experta en el mundo de los muertos y en el mundo mágico para compartirnos esta visión clara que puedes tener. Entonces, pues como he iniciado las otras dos llaves, honro y reconozco que soy tu otro tú y honro tus palabras y honro tu escucha. Así es que bienvenida a este tercer episodio del laberinto. Siéntete como en casa en este laberinto donde tú ahora serás la guía. Me encantará que nos digas desde tu visión quién es Tania más allá de la medium, más allá de la bruja, la diseñadora, la también multimucho como todas nuestras otras dos invitadas anteriores. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y compartir contigo, que aparte de ser un gran amigo, eres un maestro de camino y de vida. Pues Tania es una bruja, medium, buscadora de conocimiento incansable. Como bien lo describiste, gracias. Me he dedicado a buscar conocimiento de todo tipo. Yo me describiría como alguien que hace de todo, buscando siempre las puertas correctas. Bien, en este proceso que era hacia donde vamos a caminar en este laberinto de la mediunidad, ¿cómo le describirías a un visitante de otro planeta que viene y visita la Tierra por primera vez y que tuvo la fortuna de encontrarse contigo como su guía de turistas en la Tierra? ¿Qué es la mediumnidad? ¿Por qué los humanos tenemos esta facultad? Bueno, yo le diría que es la comunicación de alma a alma, que la mediunidad es entender el proceso del desprendimiento de la energía de la materia. Es un momento en el tiempo como para mí congelado, como una memoria perpetua de algo energéticamente tangible, pero es una comunicación intangible al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que yo le diría, que es como una comunicación con algo que está ahí, pero que no se ve con los ojos físicos, sino que se ve con los ojos del alma, como desde adentro. ¿Y tú cómo descubriste, una, primero, cómo descubriste que tenías esta facultad? ¿Cómo lo viviste en el proceso de aprender a contenerlo? Porque mucha gente, justo en los templos espiritistas o espiritualistas, la primera cosa que te hacen es sellarte, ¿no? Es como, ay, hay que sellar al niño. Yo soy un poco enemigo de esa idea porque no es algo que se pueda sellar. En algún punto va a explotar como Olla Express y vas a terminar con los frijoles en el techo y no está bien porque puedes desasociarte de la realidad y en lugar de entender que solamente era una facultad, irte al psiquiatra, que seguro que también pasaste por esa parte. ¿Cómo lo descubriste y cómo lo descubrieron en tu mundo, en tu entorno íntimo, que al final, pues una niña medium no creo que haya sido una vida tan sencilla? No. Mi mamá cuenta que cuando yo era bebé me sonreía a la nada y balbuceaba a la nada y que se dio cuenta que yo seguía a personas. Mi mamá es vidente, no es medium, pero es vidente, siente. Y mi mamá sentía que vivíamos en Guadalajara cuando yo creo que mi mamá se dio cuenta y dice que había fantasmas en el edificio, que ella sabía que había fantasmas y que yo me ponía a hablar con uno en particular, que ella detectaba que era como la misma energía. Y posteriormente, cuando me fui a vivir con mis abuelos, cuando mis papás se separan, mi abuelo nunca le puso freno. O sea, yo me acuerdo una Navidad y fue muy marcado que yo bajo las escaleras, estaba toda mi familia, los hermanos de mi abuelo, etcétera, y al fondo había un señor que yo nunca había visto. Entonces le pregunté a mi abuelo, ¿y él quién es? Mi abuelo sí era una persona que veía y volteé y me dijo, ¿te molesta? Le dije, no, pero no lo conozco. Yo creo que tiene hambre, entonces lo hice que pusieran un plato en la mesa para el señor y de ahí mi abuelo se da cuenta que soy medium. Lo único que sí hacía era asegurarse que con quien estaba yo hablando no fuera de peligro de alguna manera, ¿no? Porque todo el tiempo yo tenía los mal pensados o malversados amigos imaginarios que
que a tantos niños desgraciadamente les limitan, como dices tú. Y bueno, nunca me criaron con ese tabú. En mi familia, somos una familia muy brujeril, nunca me criaron con el tabú. Sin embargo, había miembros de mi familia que sí le decían a mi abuelo y a mi mamá, no le fomentes eso. Mi mamá decía, pues es que no la voy a frenar, es así ella y así va a ser. Entonces yo crezco libre en ese aspecto, la que se frenó fui yo, porque en algún momento era muy fuerte, yo creo que las mediums o los mediums que me estén viendo en algún momento, el ruido, las voces que no puedes distinguir cuando no tienes preparación, te saturan el cerebro. Y llega un momento en el que sí entras en desesperación, pero creo que el proceso fue hasta cierto punto orgánico. A los 4 años tuve que cruzar a mi abuela, a la mamá de mi abuela, ¿no? Mi bisabuela. Me agarró de la mano literal, ven, siéntate aquí, vamos a platicar, y yo no sabía que había cruzado a mi bisabuela, ¿no? Entonces fue como un tema orgánico de alguna forma. Creo que es una ventaja en tu mundo, tuviste la posibilidad de ser como fomentada, pero seguro que muchos de nuestros buscadores están perdidos en el laberinto, ¿no? Y creo que hay que marcarles muy claro de que no hay una edad para aprenderlo ni para desarrollarlo. Podrás desarrollarlo como tú, de los 4, 5 años, 3 años, desde muy pequeña. Justo Sohar, que viste el episodio 1, ella también tenía como esta misma historia, ¿no? Como repetitivo para la visión positivista de la ciencia, eh, pues sería esquizofrenia, ¿no? La capacidad que tenemos de escuchar voces, de ver entre planos, ¿no? Sería como un brote psicótico para la ciencia ortodoxa. Pero, pues, al final, a veces hasta en análisis clínicos y demás, descubren que los mediums tienen un cerebro completamente normal, ¿no? Que no tienen una disfunción, no tienen ningún trastorno, no tienen ningún problema. Y creo que sí es importante marcarles la idea de no tienen por qué sellarse, al contrario, creo que el secreto es controlarlo y aprenderlo y medirlo también, como bien te hizo tu abuelo. Creo que es una visión muy sabia de parte de él de solo cerciorarse de que no estuvieras en peligro, porque al final hay peligros inminentes, que ahorita hablaremos de ello. En todo lo que llevas caminado en tu sendero, muchos maestros, muchas historias, tú misma dando clases, tú misma formando personas y con muchas aventuras mágicas a lo largo de tu trayectoria, parada en el día de hoy y con la habilidad que tenemos de enviarle información al pasado, ¿qué le dirías a la Tania de ese momento donde se cerró? No a la niña que estaba contenida y que su abuelo protegía, sino a la que se cerró por los problemas, por el miedo. ¿Qué le dirías en el tiempo a esa Tania con la información que tienes hoy, ¿no? Como para impulsarla a caminar en este laberinto, porque seguro que fue un momento o un paso en tu vida que marcó la historia de Tania hoy. Bueno, la primera cosa es no eres rara, porque la gente, pues tú no le puedes decir veo fantasmas, ¿no? De hecho, hasta hay chistes, ¿no? Dile que no, dile así como que no estás oyendo nada. Entonces, le diría eso, no te sientas mal por ser diferente y ese es tu camino. A final de cuentas, me reencontré con Hécate, que es mi madre, y que fue quien me dijo, hey, es por aquí, y siempre he sabido que es por aquí. Entonces, le diría, suéltate, tranquila, y al contrario, empieza a trabajar más con esto para que cuando te tengas que enfrentar a una situación como la que estamos viviendo en este momento, pues no te agarre tan fuerte, ¿no? De alguna manera. Eso le diría. Y le diría a todas las personas que están ahí afuera, no le tengan miedo ni pena a su don. Es un don extraordinario si lo saben manejar y ayudas a muchísimas personas. Bien, como jugando también con esta misma noción del don, le pusiste una etiqueta maravillosa, ¿no? Veámoslo a partir de ahora como un don que se tiene que desarrollar dentro de esta visión. Lo bueno de tener ese don, que es eso que te motiva, no solamente ahorita en el proceso de pandemia a cruzar personas, que ya hablaremos de ello, ¿qué te motiva como para desarrollarlo más, sabiendo que hay cosas negativas, sabiendo que hay peligros, sabiendo que hay quizá visiones no tan agradables, pero debe de haber algo bueno? Entonces, si no, de nada serviría tener una virtud tan grande, un don tan grande. ¿Qué sería? ¿Qué te motiva? Yo creo que una de las cosas que más me motiva a este camino es
la sonrisa de la gente cuando logra conectar con sus seres queridos, con los seres que ama y ya no están en este plano. Ese punto en el que logras tener esa conexión tan sagrada con esa otra persona que, como tú bien lo has dicho, es tu otro tú, que tú también has tenido pérdidas y sabes lo que se siente, y de alguna manera el que puedas compartirle o ayudarle a que esa persona pase un momento más en el tiempo con ese ser amado, creo que eso es lo que paga todas las cuentas y todos los malos ratos que puede llegar a tener esta carrera. Ok. ¿Qué es, ahora sí, lo peor que puede suceder? ¿Qué es lo peor a lo que te puedes enfrentar con este don? Entiendo, obviamente, la mirada del sesgo, ¿no? De que te exilias, lo que tú misma pasaste, ¿no? De hacerte un lado de tu propio don, de sentirte como bicho raro, quizá ponerte la propia etiqueta de bicho raro, pero debe de haber algo más. Ya en la práctica de los dones, justo, y creo que es la visión de criaturas raras, supongo. Entonces, cuéntanos tú qué es lo peor de esta profesión y de este don también que... Yo creo que lo peor que te puede pasar es que en lugar de venir la persona que estés esperando, se te presente un bajo astral, por ejemplo, o te des cuenta que el espíritu está furioso. Yo creo que las agresiones energéticas más fuertes que se pueden recibir con medium es de un espíritu enojado, de alguien que al momento de desencarnar no entendió de qué iba o se murió de una manera muy violenta y a veces están muy molestos. O cuando tienen deudas y te enteras, digo, ahí es el chisme, ¿no? Te enteras de cosas y tú así de, ups, ¿no? Entonces es como, creo que eso sería lo peor que nos podría pasar como mediums, el enfrentarte a situaciones delicadas familiares o que la persona esté perdida de alguna manera, no entienda o que te tengas que enfrentar con un bajo astral. Creo que eso sería lo peor, quitando la gente que te dice que estás mal de la cabeza. En este sentido, creo que es lo que aleja a muchísimas personas de su don, ¿no? El sentirse vulnerables o sentir que, y creo que también es la mala información de los submundos y de los planos energéticos, el que es siempre de la mundanidad hacia abajo, la preconcepción judeocristiana está muy arraigada y nos dijo es infierno, ¿no? Y que todo lo bajo astral se considera malvado, maligno, pero digo, al final lo decía creo que también Sohar, ¿no? En la luz también hay cosas raras, entonces también en los planos altos vamos a encontrarnos entidades, energías o seres, si lo quieren llamar así, que también tienen su carácter y que también tienen sus malos modos, ¿no? No solamente hay luz y obscuridad, sino como todas las escalas. Creo que quitarnos también un poquito el yugo judeocristiano aún de nuestros dones sería importante. ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo que se puede mejorar de la comunidad mediúmica, de la habilidad mediúmica y que tú como practicante de este don podrías ver como una capacidad de mejora, hacia dónde se puede mejorar, ¿no? ¿Qué se puede hacer mejor? Yo creo que mucho el entendimiento de lo que es la mediunidad. Y en segundo lugar, que entiendan que a veces nos sucede a todos los que nos tenemos este don, que si tú te acercas a ciertos lugares, tal vez piensan que es grosería si tú le dices a alguien, me voy a salir un momento porque a lo mejor está muy saturado de energías, como bien lo acabas de decir, y estás en todo lo correcto. Eh, a, a veces hay cosas muy fuertes también de luz que no aguanto en medium. O sea, alguna vez lo platiqué con otra medium y le decía, es que si te llegara a tomar como prestado el cuerpo un pleiadiano, pues te revientas en energía de luz y pues finalmente es luz. Entonces, hay momentos en los que quisiera que la gente entendiera que no es grosería, sino es tanta la energía que hay alrededor, por ejemplo, o que no puedo, que cuando niegas ir a un hospital se enojan, ¿no? Es que no, ¿por qué no me viniste a ver? Es que es bien difícil, o sea, ¿sabes? O sea, es caminar y señorita, me ayuda, usted sí me está viendo, oiga, le puede decir a mi mamá y tú los miras con cara de, señor, le juro que me encantaría, pero no sé si me vaya a creer, en principio de cuentas, y en segundo lugar, pues, pues voy a ver a alguien, deme tantito chance, entonces es como un poco difícil el trato medio, como que nadie sabe qué es lo que nos pasa o cómo nos lastima, ¿no? A veces eso, ¿no? Como seres humanos, como personas,
yo también, a mí también me duele algo y también es como difícil que no entiendan que me niegue ir a un funeral exactamente o que me niegue entrar a un hospital o que a veces me digan, ¿por qué prefieres un panteón? Porque están tranquilos, ¿no? Pero en el hospital están desesperados o en el funeral están desesperados. Entonces es un poco esa parte de que trataran de entender al medio, que trataran de entender que energéticamente lastiman algunas energías de afuera, algunas vibraciones de afuera, y que a veces por eso nos negamos, ¿no? Es como, espérame tantito. Creo que otra de las cosas que tampoco entiende la gente de las capacidades mediúmicas o de la comunicación con muertos o con interplanos, que también se puede, es que no todos los llamados son respondidos, ¿no? Y no siempre son respondidos de la forma que deseamos y a veces hacemos un gran esfuerzo por llamar a un ancestro, a una abuela, a un abuelo, a un hijo muerto, a alguien que acaba recién de fallecer y no tenemos acceso a su energía, ¿no? No la percibes o simplemente, recuerdo mucho una expresión que vivimos con Penny en el encuentro con la diosa, que decía, es que como si saludas a alguien de la calle y quieres ser su amigo el primer día y agarrarlo a besos y abrazarlo, digo, ahora COVID, pues no, pero si antes menos, ¿no? Antes no te decían buenos días. Ahora imagínate que la abuela es súper religiosa, súper ortodoxa, muere con esta ideología y de repente un medium como nosotros, súper pagano y demás, hereje ante su visión, los anda llamando y quiere comunicarse con ellos y la abuela tiene quizá un prejuicio espiritual al respecto de reencarnar, de regresar, de tener contacto con la tierra, tiene, no sé, imaginemos hablarle al espíritu de alguien que haya profesado una religión muy ortodoxa, un judío muy ortodoxo, un cristiano súper ortodoxo, y que de repente hay una bruja, le ande llamando, en la vida va a contestar, ni en la muerte. Entonces creo que también la gente se desespera, es como, pero ¿cómo? ¿No puedes hablar con todos? No, creo que te pasa a ti, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No Sí, te contesta? ¿No? sí. Claro, no siempre te van a contestar, digo, ni un humano te llega a contestar el celular en tiempos, ¿no? O sea, le hablas como call center y te cuelgan, ¿no? Creo que igual el entender que somos como call center interplanos y no siempre nos van a contestar o no siempre nos va a contestar quien esperamos. A veces el número mágico que usted marcó está equivocado. Sí. De hecho, curioso, tengo una anécdota de eso que acabas de decir, justamente con una persona judía, y me pide que contacte a su familiar. Y la señora no me quería hablar. Me decía, tú cállate. Y yo, pero es que, ¿cómo le digo entonces a su familiar lo que me está pidiendo? Pues no sé, pero tú cállate, porque tú no, porque tú eres bruja. Y yo así de, ¿ok? Entonces fue bien difícil porque me preguntaba la otra persona, ¿sí te está hablando? Pues sí, pero no quiere que te diga porque yo no puedo comunicarme con ella porque yo no profeso su religión. Entonces fue como muy difícil. Al final la terminé convenciendo y se relajó, pero sí, eso que dijiste es horrible o que llegue alguien diferente, ¿no? Es que le estoy hablando al papá de alguien y llega su hermano a decirle otra cosa, ¿no? Y también te miran con cara de, ¿por qué no vino mi papá? Y yo, pues no sé, porque tu hermano era el que quería hablar contigo. Entonces sí, también esa es otra cosa, que creen que porque eres medium, todo sale increíble, ¿no? Es como botoncito, llamada de timbre y sale la persona. No. Sí, o que nuestro ritual es infalible, ¿no? Que a fuerza tiene que funcionar porque, pues claro, lo tenemos súper entrenado, súper practicado. Creo que ahí otra vez vuelve con la brujería Hollywood, ¿no? Si estás tú, abuelita, toca 3 veces. ¿No? Y es Sí. como, no sabe contar, ¿no? Tocó 4, ¿no? Es jugar un poco con la idea del concepto que tenemos de los mediums victorianos, ¿no? De las grandes casonas y tómense de las manos. Si eres tú, me imagino un poco hasta la visión de la gente como con la casita del horror de Scooby-Doo, ¿no? Con los truenos falsos y el búho artificial ahí sonando y el cucu a medianoche mientras el gato salta de la ventana y todos estos fenómenos que suceden alrededor. Y en la vida real, pues no, no hay nada de ello. Puedes, como bien decías, ¿no? Ir caminando y una persona, disculpe, usted sí me ve, ¿no? Me puede dar un poco de aliento a dónde voy, cómo estoy. Me gusta mucho la visión que tiene Tim Burton en Beetlejuice, ¿no? De este pasillo infinito de almas donde la señorita recepcionista te da tu boletito. A veces nosotros introducimos energía a ese lugar porque a veces están perdidos, hay que sacarlos de ese entorno. Creo que va para allá y la energía que estás conteniendo ahorita, justo sé lo que estás haciendo, pero bueno, nuestros buscadores
quizás es importante que lo conozcan. ¿Qué está pasando ahora con esta capacidad mediúmica que tienes frente a una pandemia como la que estamos viviendo? Seguimos bajo la misma postura donde, pues ya sabes, las conspiraciones son mitad real, mitad ficción, pero sabemos que hay muertes y que están siendo a borbotones, sea por una pandemia plandémica o una pandemia biológica, sea por un plan orquestado de alguien, ¿no? Lo digo mucho los viernes en Guíame en el laberinto, el villano con el gato, pero al final el resultado es el mismo, el resultado es hay muertes. ¿Cómo lo estás viviendo tú, como este proceso, esta cascada de muerte ante un fenómeno como este, y qué te toca hacer ahora? Híjole, fue muy fuerte, Uli, porque la primera vez que escuché el llamado de madre para ayudar a las almas y se me ocurre, yo muy sabrosa, como buena bruja, pues siempre lo hago, abro el cono, tú sí me entiendes un poco, para los que no entienden, el cono de luz es a donde tú canalizas a esas almas y se van a los diferentes lugares, porque hay planos y eso es algo que tienen que saber, no es solo uno, son muchos planos a donde van. Se me ocurrió abrirlo y, oh, por la diosa, no sabes la descontención, porque sí fue la descontención de todo lo que empezó a subir. Ha sido muy difícil porque obviamente ves historias varias, gente que pues en este proceso, como estás diciendo, no sabemos si sea una cosa o de otra, no están haciendo un ritual de paso como tal, no están teniendo el cierre adecuado a las almas, y el problema es que se están quedando más perdidos que antes. O sea, ahora me ha tocado cruzar a mucha gente que ni siquiera puedo localizar a su familia como para decirle, sígalo, siga su cuerpo, siempre hago eso, ¿no? Pasa un accidente en carretera, me paro, oiga, siga su cuerpo, no lo pierda, bla, le explico, ¿no? Porque llevan un proceso, a veces no se quieren ir inmediatamente. Pero ahorita me está costando mucho porque ni siquiera puedo localizar a las familias, ni siquiera puedo localizar como la energía madre de donde vienen, y es difícil tener que explicarles eso, es difícil tener que decirles, te tienes que ir, tienes que cruzar, y pues lo lamento mucho. Entonces ha sido como muy fuerte, principalmente creo que a todos nos pega más la parte de los niños, que ha sido como la parte que a mí en particular me ha como sujetado. ¿Por qué? Porque anteriormente pues sí cruzabas niños en algún momento, pero ahorita cruzas más, tienes muertes más jóvenes, gente que te dices que yo quería vivir y aparte no entendieron qué les pasó. O sea, me ha tocado como muchas veces que digan, es que se me apagó el switch, o sea, literal me apagaron la luz y estoy aquí afuera y yo ni siquiera entiendo qué onda. Entonces están como muy perdidos, como que no están llevando un proceso adecuado, y esta falta de rituales de paso no saben lo dañino que puede llegar a ser para ti como energía que necesita un cierre, ¿no? Creo que con este tema de los rituales de paso, digo, como paganos, entendemos que todos los que asumimos nuestro lado sacerdotal, porque el paganismo desde grado uno te vuelve sacerdote, ¿no? Entonces tienes que asumir que aunque haya un líder de coven o sigas a alguien, como practicantes solitarios, asumimos el poder que tenemos para hacer un rito de paso. Pero los demás no, las demás culturas y las demás tradiciones, católica, cristiana, hebrea, judía, la que quieras, no tienen este permiso humano, ¿no? Como tú, como individuo, tienes que acudir a una figura sacerdotal, a un sacerdote, a una monja, a alguien que te ayude a hacer los santos óleos, a hacer los rituales fúnebres de cualquier religión o tradición. Pero creo que sería importante, por lo menos para los paganos que nos siguen y que pues al final a las personas a las que les hablamos directamente, es hacer los ritos de paso y hacer justo esta suma de energía que creo que es bastante valiosa, el que ustedes nos ayuden y nos ayudemos como una comunidad a estar frecuentemente haciendo ritos de despedida a las personas que han partido, ¿no? Tenemos por ahí en el norte a nuestro querido hermano Raúl Duendelfo que hizo pues una encomienda, como lo hacemos todos, de un rito de paso comunal. Entonces me parece como muy valioso que pues los paganos que nos están afuera escuchándonos y que han sido parte de nuestra comunidad virtual o presencial, pues sumemos esta energía, ¿no? De dignar un poco de energía hacia los ritos de paso y despedir, ¿no?
con los honores que requiere cada una de las almas, aún sea un niño, que es honor a los pasos que dio siendo, aunque sean 2, 3 días o años, ¿no? 8, 10 años. Y a los ancianos que también se están yendo. Eh, ¿Qué estás haciendo como para ayudarlos desde ese lugar? ¿Cómo le podrías, pues, dar una pequeña guía a los que están perdidos en el laberinto de cómo hacer este proceso y de cómo ayudar a sus seres amados o conocidos o su comunidad energética para soportar este paso que también seguro muchos están en la misma situación que tú de cada que abren su energía, llegan a borbotanes, pues difuntos, muertos, intentando canalizar o intentando ser escuchados, que a veces creo que es lo único que necesitan para liberarse. Justo acabas de dar en el punto clave. Creo que como seres humanos necesitamos ser escuchados, exactamente. Creo que lo que yo les diría es, trata de hablar con esa persona. Todos entendemos si nos explican, pero si de pronto te encuentras en un lugar perdido y no entiendes qué está pasando y nadie te explica, simplemente ves a gente corriendo. Algún alma me dijo, es que no nos veo gente corriendo, mi familia llorando, pero no entiendo. Ok, creo que el diálogo es bien importante. A todos estos hermanos que andan allá afuera ayudando, gracias, les diría, nada más habla, explícale un poco a estas almas qué está pasando, el proceso que va a pasar, que van a tener que llevar, porque no nos explican, Uli. Creo que siempre nos dicen mucho de la vida, pero nadie nos enseña nada de la muerte, le tienen mucho miedo y entonces nunca a nadie nos explicaron cómo era el proceso. Entonces casi el 98% va con miedo. Entonces es un poco explicarles cómo va a ser el proceso. Yo eso es lo que he hecho desde mi trinchera y es lo que funciona porque te entienden. Y es como, ok, voy a trascender de esta forma. Sí, o sea, no está pasando, no es nada. Esto es una cárcel de alguna manera para el alma, pues, ¿no? Es un contenedor, ¿no? Pero tú ya eres libre de ir a donde quieras, de hacer lo que quieras. O sea, de alguna manera es como explicarles que son omnipresentes y omnipotentes en ese momento. Como guía del laberinto para estas almas, ¿cómo haces este juego de abrirles la puerta, ¿no? De enseñarles a cruzar, aparte del diálogo que tienes con ellos, ya la apertura de puerta, cuando giras la llave y cruzan, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con los mediums cuando liberan esa energía? ¿Qué sientes? ¿Qué le puedes contar a la gente que quizá no entiende de la mediumidad y para los que lo han vivido y no saben qué era ese proceso? Porque creo que a veces sucede como de forma instantánea, automática, salvaje, un poco primitiva de nuestro ser. Nuestra alma sabe guiarlo, sabe hacerlo, pero no sabe que lo sabe. Entonces, para los que están afuera y que también lo están viviendo o que de plano no entienden nada y que les gusta o les llama la atención, ¿cómo describes ese proceso y qué pasa contigo, que es la parte importante? ¿Cómo quedas después? Es bien, bien importante lo que acabas de preguntar, gracias, porque sí, nadie nos pregunta cómo estamos. Híjole, te quedas con todas las emociones durante un rato. Hasta que no te limpias de alguna manera o canalizas esa energía, los primeros minutos o los primeros instantes después de eso, pues te quedas con los sentimientos o con los dolores muchas veces que tenía la persona y a veces no lo entienden. Por ejemplo, esto es bien importante. Si un día alguien entra en un lugar y, por ejemplo, se sienta en una silla y empieza, ¿no? Con el, ay, es que yo creo que me duele como por aquí. Pregúntate, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás canalizando un dolor que no debería estar? Entonces, es un poco eso lo que nos pasa. Sentimos emociones incluso, ¿no? Me pasaba que de pronto estaba yo enojada y yo decía, ¿por qué estoy enojada? Pues si yo no estaba enojada. Ah, pues es que acabo de cruzar. ¿Quién estaba molesto? ¿O quién estaba triste? O un día me sucedió que de verdad fue muy chistoso. Yo tenía un dolor porque me iba a dejar a mis hijos y yo, ¿cuáles hijos? No, o sea, entonces era como, es difícil porque nadie te explica que vas a vivir el proceso tal vez de empatía con la persona que se va. Y ese proceso empático es lo que a veces no logramos como identificar cuando estamos empezando. Ya ahorita, hasta el mejor cazador se nos va la liebre, se te patina y de pronto dices, pues sí, acabas de cruzar gente. Pero sí, yo creo que es eso. Cuando cierras la puerta, cuando ya lograste que lleguen a su destino,
es como, ¿y ahora? ¿No? Déjame despojo de todas las sensaciones, todas las emociones que no son mías, ¿no? Y el dolor que no es mío. En el proceso de muerte, en el proceso de desprendimiento, en el laberinto del alma rumbo a su destino siguiente, no me gusta llamarlo final, desde tu experiencia, ¿cambia la filosofía del muerto, las creencias del muerto? ¿Cambian en algo cómo vive el laberinto? En tu experiencia es más afín hacia un cruce limpio, si su filosofía de vida era una o si era otra, si era ateo, si era cristiano, si hay una diferencia en la teología detrás de los muertos y para ese mismo destino final, ¿tú crees desde tu experiencia como canalizadora y como las personas que han estado hablando contigo a través de este proceso de pandemia, que los cielos, como decíamos hace ratito, que son interplanos, muy al estilo de la mexicanidad, que tenían muchos cielos distintos, en las culturas nórdicas tenían cielos distintos, un cielo para guerreros, un cielo, ¿no? Se parece muchísimo la toltequidad o la mexicanidad con las culturas nórdicas. En las culturas celtas también tenían como subniveles, ¿no? Los niveles más altos, los niveles más bajos del inframundo como tal. Los griegos que tenían distintos inframundos y distintas formas de llegar al inframundo. Los católicos que tienen cielo y infierno y quizá también tienen un cielo como VIP, ¿no? Como para los más devotos y un cielo como Pagaranel, como la zona de concierto de entrada A y los palcos preferenciales. ¿Hay una diferencia en ello o nada más es teología pura? Yo sí creo que hay una diferencia. Bueno, muchos se sorprenden porque evidentemente, bueno, mi llave de la puerta pues es madre. Y cuando la ven es como, porque sí la ven, ¿no? Y tú ves su cara de, ¿no? Sí es impactante. Y sí he visto cómo canalizan hacia otros lugares. Yo lo que he hablado con gente que ya trascendió y que está, digamos, ida y vuelta, y que me han explicado es que no es un cielo tal cual, sino son como planos dimensionales en donde cada quien construye su realidad. Un poco lo que digo, yo sé que cuando digo cárcel suena bien fuerte, pero es que nosotros le hemos hecho una cárcel, nosotros somos los que no nos creemos que podemos lograr todo. Entonces, cuando ellos te explican, cuando me ha tocado tener 2 o 3 guías que también me ayudan, que están del otro lado, y que me dicen, es que tú puedes creerlo y crearlo. ¿Cómo? ¿No? Al principio cuando eres medio, pues, ¿cómo, no? Sí, mira, si yo quiero vivir, no sé, yo soy amante de los hot dogs, pues pongo carritos de hot dogs por todos lados y me la vivo comiendo hot dogs. Ok. Y es un poco este tema de que entiendan que no hay absolutos, no hay verdades absolutas tampoco en la muerte. Es como, me imagino, porque nunca he ido al cielo católico, como dices tú, que deben de estar sus deidades, que deben de tener sus energías, pero la energía primigenia o lo que se mueve abajo es de creación. Y el día que entiendan que es creación, van a quitarle ese peso negativo a la muerte. Creas tu propio espacio, creas tu propio universo en el cual quieres vivir. Y es por eso que si tú tienes ganas de ver a tu papá o a tu mamá que se fueron antes que tú y vienen por ti, es porque tú pediste que así fuera. O sea, tú lo estás creando, tú estás jalando esas dos energías y las estás canalizando, ¿no? Entonces, es un poco que la gente entienda que todo lo que creen es válido, porque lo van a crear, pero que no le tengan miedo a crear, ¿no? Desde ahorita, pero menos en la trascendencia, ¿no? Como dices, a mí tampoco me gusta la palabra final, porque creo que yo creo, como buena pagana, creo en la reencarnación. Entonces, creo que en algún momento cuando estén listos van a regresar. Entonces, es como, solo es un momento, transición, un momento importante en sus vidas de creación, de entendimiento. Yo así lo he hablado con los que están del otro lado y me dicen, es un momento de introspección, como para analizar qué hiciste y qué puedes cambiar. Suena raro, ¿no? El momento de transición de la vida, justo cuando ya no hay vida como tal orgánica, pero volvemos de vuelta a la mirada positivista, cientifista, ¿no? De creer que solamente la conciencia está atrapada en el momento vivo, en la carne viva, ¿no? Lo quise entender y la explicación que nos compartes es como un instante de conciencia, nada más, ¿no? Es como una laguna, un,
un momento, un instante de la conciencia que podría ser eterno porque como ya no hay un cuerpo encarnado en una zona espacio-temporal, ¿no? Entonces hay una laguna sin espacio-tiempo, ¿no? Donde podría estar el alma siglos, ¿no? Siglos energía y ser un instante en el tiempo, ¿no? Para el alma pasó 10,000 años en un lugar comiendo hot dogs con la conciencia de que estuvo 10,000 años comiendo hot dogs. Y un buen día, esa conciencia vuelve a encarnar, ¿no? A través del ciclo de reencarnación, ¿no? La rueda del samsara, y reencarna y odia los hot dogs, ¿no? Entonces es como, pues claro, si pasó 10,000 años energía, que no son años terrícolas, ¿no? Con ciclo solar, sino estos ciclos de energía. Entonces, creo que es importante también que la gente lo entienda como en esta búsqueda de no hay absolutos. Parece que es como la fuga que tenemos, ¿no? De como no hay absolutos, todo es permitido, pero así es, en la realidad creativa, como lo mencionas, ¿no? El dios quantum como creador, pues responde al nombre que le des, ¿no? Como fantasía o como realidad. ¿Cómo puedes compartirles de tu llave de cruce para los que quieran sumarse a tu batalla un poco de ayudar almas a cruzar? ¿Qué les podrías dar como herramienta breve, así como 3 tips, 2 tips que les puedas dar de cómo alentarse o cómo ayudar desde la visión básica? No es hacer tu chamba de ir, canalizar, hablar, sino básico para alguien que no es medium, pero quiere sumar energía. ¿Qué podría ayudarle a esas almas si yo no las veo, no las escucho, no las siento, pero quiero ayudar? Quiero ser parte de este cruce masivo de energía, quiero ser parte, en lugar de ser solamente parte de la experiencia humana, quiero darle un poco de energía espiritual a esas almas que no conozco, pero que sé que me necesitan por la misma naturaleza de que sé que están muriendo y que, pues, para no ser olvidados, ¿cuál sería como el tip que les das a los que no son mediums que quieren ayudar? Mira, yo amo los 4 elementos porque creo que son el alimento del alma. Y una cosa maravillosa que nos heredaron los ancestros y los ancianos de tradiciones tan maravillosas como las mexicanidades es prender una luz que ilumine el camino, ¿no? En este proceso del Mictlán, que tenían escalones donde las luces iban encendiendo, de verdad ayuda. Y ayuda muchísimo a las almas a encontrar ese foco. No ven, lo que me explican a mí es que ellos no ven con los ojos, no estamos acostumbrados a ver con los ojos, ellos ven energía, sienten vibración, entonces siguen esa energía de vibración. Que les pongan un pequeño altar con una luz encendida cuando puedan, cuando se acuerden, y en el momento que la prendan, pidan por todas esas almas que no tienen un destino o que no tienen alguien que rece por ellos o que haga un ritual de paso o que los cruce, porque pues, hay mucha gente que no tiene ni familia, ¿no? Entonces, un poco esta parte de poner una vela, a lo mejor sal, agua, incienso, que los guíe, porque eso es como un proceso energético que ayuda al alma a guiarse. La segunda cosa, pues que antes de irse a la cama o en la mañana que se despierten, pidan al universo, a quien crean, por esas almas, ¿no? Por todos esos seres, por toda esa energía y imaginen una puerta y a esas personas cruzando, ¿no? Como en fila, como energéticamente, como dijimos ahorita, creer es crear, entonces nos ayudaría muchísimo. Creo que ese sería un poco los tips que yo les podría decir a las personas que funcionan, porque los he visto funcionar. Te dejó una pregunta importante la llave anterior, ¿no? Nuestra querida Elin sabía y le comenté que seguías tú en el proceso y que el tema iba a ser sobre la muerte y sobre la trascendencia. Hice un poco de trampa porque sabíamos que la siguiente llave nos iba a llevar a este lugar. Y dejó una pregunta bien importante, ¿no? ¿Cómo trascender el dolor de la muerte? No desde el muerto, seguro estoy, sino desde el que se queda, Okay. ¿no? Lo hablaremos después, tenemos también como adelanto y la conoces, es una hermana en común, una querida amiga mutua, ¿no? Nuestra querida Claudia que estará por acá con las llaves y hablaremos de tanatología. Pero para ti como medium,
cuando hablas con las personas que se quedaron? ¿Cómo les ayudas a cerrar este dolor o este ciclo de la muerte? O de plano, nada más cómo ayudarle a esa persona que se queda. Yo creo que el dolor nunca se apaga en realidad. Cuando pierdes seres que amas, y no nada más cuando trascienden de plano físico, sino tú lo sabes, cuando hay una pérdida en general, es muy difícil acallar el dolor. Yo siento que el dolor se transforma y se transmuta, que es lo que debes de hacer, transmutar. Yo siempre les digo, ¿por qué no honrar su camino y su proceso, lo bueno que te dejaron? Para poder superar ese dolor, tienes que hacer algo con él. Y la manera en la que haces algo con él, pues es honrando los pasos que esa persona dio en tu vida o los pasos que esa persona siguió, tratando de ser un poco congruente con tu propia existencia para honrar a esa persona. Pero yo siempre les digo, no trates ni de apresurar procesos, ni de cerrar procesos sin llevarlos a cabo porque no vas a pagar, ¿no? Mucha gente me ha tocado que desgraciadamente vive drogándose con pastillas y tal para dormir, para pagar una pérdida. Y le digo, en el momento que despiertes va a estar ahí el dolor, no estás apagándolo. Entonces, yo creo que no se apaga nunca, sino más bien se transforma y se transmuta en otra cosa, ¿no? Pero él siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar el que si te tocan en el lugar correcto es como la herida, dices hoy, ¿no? Entonces, nada más es como trabajar con la conciencia del amor, no del dolor, sino desde el amor. Háblales desde el amor, ¿no? Porque tampoco lo intranquilices, porque esta palabra que sí es bien importante y quiero insertarlo, es que lo intranquilizas, no tal cual que así, ¿no? Pero sí se preocupan, ¿no? Sí me ha tocado muchos familiares que llegan, es que no deja de llorar. Y es que estoy preocupado porque no deja de llorar, no vive por estar pendiente de mi foto, ¿no? De mi altar. Entonces también es un poco decirle a la gente que eso, en lugar de beneficiar al alma que están dejando ir, la intranquiliza. Entonces es como nosotros, a mí no me gusta verte sufrir a ti ni a nadie, ¿no? Entonces vendrías, ¿qué tienes? ¿Por qué estás mal? ¿No? Entonces un poco es eso, que comprendan su propio dolor y que se dejen sentir, ¿no? Es esta visión que dicen, ¿no? Lo decían mucho las abuelas en algún momento de ya déjalo ir, ¿no? Como este dolor que ancla a las personas. Para cruzar almas o para hacer tu trabajo como medium actual, ¿tienes alguna frase de poder que podamos convertir en nuestro pizarrón de sigilos? Te cuento y seguro porque lo viste en los otros episodios y para los que nos están viendo que es quizás su primer laberinto o su primera llave, el primero es me doy derecho a respirar, ¿no? Que para Sohar era como muy importante por lo que estamos viviendo. Y ahora se suma la segunda llave que es eh, me anclo a la tierra y recibo sus dones, cosa que es bastante interesante. Ya tenemos aire, ya tenemos tierra, pero ahora desde la visión del inframundo, desde la visión del más allá, de la muerte. Híjole, sí tengo una y es muy hermosa, es mi cierre cuando los dejo justo en la puerta, siempre les digo, eres muy amado y eres libre. Es como mi manera de liberar. Me gusta mucho como para agregarle elementos al laberinto. Creo que al final todas estas visiones sobre el caos que estamos viviendo van a convertirse en un gran rompecabezas que pues tendremos que aprender a lidiar no con estas normalidades, siempre ha sido parte de nuestra normalidad y como lo hemos platicado en privado en muchas ocasiones, no es la primera vez que le pasa a la humanidad algo tan grande y pasa de carácter biológico, es un momento histórico, nos tocó ser partes de esta revolución energético de conciencia y más allá de la trinchera en la que estemos y a favor, en contra, ¿no? Si consideramos positivo o negativo esta transición, simplemente está sucediendo, es parte de lo que nos toca y lidiar con la muerte lamentablemente es parte de lo que tenemos que hacer, sea de un familiar cercano y que nos unimos justo ahora a través de este laberinto al dolor que puedas estar sintiendo puede ser la expresión personal de tú descarnarte y morir, o al revés, ¿no? Si te quedas y tienes una serie de personas en tu mundo que se fueron y sientes dolor, bueno, pues aquí está Tania para ayudarte, que seguro que será como siempre un ojo, un oído brujo es abierto a la escucha.
Y bueno, casi ya para cerrar nuestra guía en este laberinto y nuestro caminar contigo como guía, seguro que has leído mucho sobre el tema de la mediumnidad, tienes como tu autor favorito, tu libro favorito. Para los que quieren integrarse o sumarse a esta visión de la mediumnidad, alguna recomendación y también como buena bruja, que alguna recomendación para las brujas novatas o brujos novatos que también quieren entrarle, pero desde tu experiencia. Bueno, voy a poner una recomendación un poco fuerte porque sí es una mujer que me marcó, que es Elena Blavatsky, y el libro sería Isis sin velo, es muy bueno, pero es un libro que te abre los ojos al camino de una manera tácita. O sea, ella era una mujer muy fuerte en energía y muy canalizadora y era pues canija, ¿no? Entonces creo que es un libro muy bueno. Ella es quien me abrió como la puerta a la mediunidad. Cuando la leí por primera vez dije, wow, ya sé lo que se siente. Y pues un poco jugando con lo que dijo Eileen en el podcast pasado, es cierto, Scott es como la llave que abre como las puertas y también les diría que lean el diario de una bruja de Sibyl. Creo que ella es una mujer que es muy digerible, que aparte te vas a reír porque te vas a sentir identificado con varias de las anécdotas que cuenta allí, ¿no? Y te sientes como ella, ¿no? Cuando te preguntan del sombrero, la verruga y el que eres verde, y entonces te empiezas a reír con ella. Entonces creo que serían como los dos libros que yo les diría, van. Difícil conseguir el diario de una bruja, me imagino que está en la Sagrada Biblioteca de Histeria Pagana, pero es un libro muy recomendable para empezar. Digerible. Musicalmente, seguro que para el trabajo mediúmnico tienes alguna estructura musical que te puede permitir estos estados alterados de conciencia, esta apertura energética, y también como bruja debes de tener tu banda sonora preferida. ¿Qué le podrías recomendar a los buscadores del laberinto como mediums para canalizar, para abrir sus dones y como practicantes nada más, sin capacidad mediúmica, pero que también puedan enriquecer su playlist musical? Yo uso, y va a sonar muy extraño, a Enya. Enya es una mujer que también es una medium, no habla del tema, pero se le nota, ahora sí que nos olemos entre nosotras y canaliza mundos muy hermosos, es muy sutil, ella es una mujer muy, muy sutil. En cierta medida a veces cuando oigo a Penny cantar me recuerda mucho, me transporta a Enya y es como esta sutilidad, esta belleza en la voz que conecta con animales y me gusta canalizar con ella porque me sutiliza muchísimo el proceso. En cuanto a música pagana, amo mucho la música de Wicca. O sea, creo que todos los cantos a la diosa o a las diosas de diversas religiones me pueden volver loca y es con lo que yo trabajo, ¿no? Y ahora, bueno, los cantos medicina, que también los combino como ahí en el tema porque me han ayudado mucho como a enfocarme en lo que estoy haciendo. ¿Alguna película que quieras recomendarles a los caminantes del laberinto? Pues es curioso porque ayer que escuchaba a Aileen, tenemos la misma película y yo creo que nuevamente voy a recomendar Las Nieblas de Avalon porque se entiende desde el origen de cómo funcionaba en la fuente primigenia, en esa energía, ¿no? Como más rural, lo podríamos poner. Entonces, a mí me gusta mucho porque plantean muy humanas a las brujas, muy humana la gran sacerdotisa, ¿no? No es la dama del lago, no es esta mujer perfecta, inmaculada y que no comete errores. Al contrario, me gusta que la ponen muy humana, ¿no? La regué y la regué fuerte. A mí se me hace como un aprendizaje para los practicantes principiantes. Como, mira, hasta el mejor cazador se le va la liebre y tienes que ser muy claro con tu magia. ¿Qué pregunta le quieres dejar en este muro del laberinto a la siguiente llave que encontremos? ¿Cómo se vive sin miedo? Creo que hemos tocado mucho este tema pues sí, todo el mundo nos dice no tengas miedo, pero nadie nos explica cómo no lo tienes, ¿no? Para cerrar y despedir y cerrar la puerta que acabamos de abrir, algo que quieras agregarle a la gente o compartirles de tu experiencia para dejar cerrada esta puerta de este laberinto.
Pues antes que nada decirles que para mí, sin conocerlos, es un honor si en algún momento tengo que cruzar a alguien que amaron, gracias, y que no le tengan miedo al proceso de la muerte, que no es un proceso horrible como nos han enseñado, incluso el hecho de tocar al muerto era como, no sé, mucho tabú y siento que necesita humanizar un poco más ese proceso, que necesitamos volverlo más cálido, menos oscuro, tenebroso, ¿no? Yo creo que esa parte sería muy importante decirle a la gente, la muerte es como nacer. Si no le tienes miedo cuando vas a traer al mundo un bebé, tampoco tengas miedo de dejar ir, de soltar a la vida, porque es otra vida, lo acabamos de hablar, a tu ser amado. Entonces, un poco quitarle ese gran peso que tiene la muerte, ese gran peso que tienen las señoras de la muerte, ¿no? Las guardianas y protectoras del inframundo, de que son malas y que vienen a arrebatar al ser amado, ¿no? No, o sea, me consta que a veces voltean y les ves la cara de consternación de lo tengo que hacer, ¿no? Pues esto es lo que tiene que ser. Entonces, un poco quitarles ese peso también a las señoras de la muerte y señores de la muerte y al proceso como tal, ¿no? Humanizarlo, llamarlo un poquito más, como cuando más el nacimiento de tus hijos o de tus sobrinos, igualito, ¿no? Igualito. Creo que es un momento de gozo para la persona y es un momento de privilegio para ti poder vivirlo, porque es otro renacer en otro espacio. Sí, creo que es algo importante el quitarles un poco del prejuicio de maldad, ¿no? Como si la muerte fuera algo malo o personalizado, ¿no? Como de me mataron, ¿no? Me quitaron lo que amaba o se llevaron a mi ser amado, sino creo que es un proceso espontáneo, natural, cíclico, ¿no? Que las plantas mueren, los animales mueren, los insectos mueren, la tierra misma muere, los planetas, las estrellas, los soles mueren. Entonces, es como un ciclo de lo inevitable, aunque nos encantaría ser inmortal y tenemos todo este romanticismo vampírico a la inmortalidad y demás, siento que aún así hay que no solamente humanizarlo, sino desatanizar la muerte, ¿no? Quitarle este concepto de maldad, ¿no? De maldad igual a muerte, de muerte igual a maldad. Creo que es importante para ello. Pues muchísimas gracias. Como parte de este proceso de transición, esperemos que al final el número de muertes globales empiecen a disminuir, pero sabemos que al final es un proceso natural y que va a seguir sucediendo, y si no es hoy una pandemia, será una guerra, si no será una erupción volcánica, si no será una inundación, si no será un maremoto, si no será un accidente, si no será un acto terrorista. O sea, siempre va a haber algo que como especie nos acuda, siempre va a haber algo que como especie nos lleve a enfrentar la muerte, sea desde el carácter biológico de tu propio proceso de vida o de enfermedad. eh, También es parte del proceso de nuestra existencia y pues no podemos negarlo, al final nos tocó, y por ello creo que el paganismo tiene tantas deidades, ¿no? Relacionadas a la muerte, porque siento y sé que es una parte esencial de la existencia, ¿no? No solamente el que vivamos haciéndole culto a la muerte, como en algún momento se puede percibir, ¿no? Que tenemos muchas deidades de muerte, sino porque sabemos que es clave del ciclo de la vida, ¿no? Tenemos hasta una gran fiesta para ello, que ya estaremos viendo cómo se pone este Samhain, ¿no? Que va a ser un Samhain muy fuerte, ¿no? Energéticamente, planetariamente, astrológicamente va a ser fuerte. Ya tendremos que hacer algo enorme para que este portal de muerte, pues, se lleve todo el ciclo de energía y podamos cerrar ahora sí la puerta del ciclo 2020, que dejó estragos y va a dejar estragos, como decías, del dolor inevitable en el futuro, ¿no? Que será a lo que nos enfrentemos. Pues muchísimas gracias, hermanita. Gracias por abrir un tema tan delicado. Habrá en algún otro momento que encontrarnos de vuelta contigo. Por ahí también tenemos un tema delicado en puerta que quedo y quiero sentarlo como una segunda invitación para ti sobre el suicidio, que lo hablábamos también con Sohar, que en algún momento podremos hacer hasta una llave cooperativa, ¿no? Donde estemos varias llaves sentados frente a esta virtud tecnológica. Entonces,
pues me gustaría dejarlo sentado de una vez, que en algún momento nos reunamos las llaves de este laberinto y charlemos sobre otros temas, como un pequeño debate que pueda gustarnos a nosotros primero y después a nuestros acompañantes en este laberinto. Igual si tienen alguna forma de conectar contigo, tienes alguna página, red o alguna forma en la que la gente que escuchó hoy este programa, este podcast, se contacte contigo, siga tus proyectos, qué hay como ahora sí desde la parte humanita. Sí, de hecho soy la bruja y medium detrás de una página muy tierna que se llama Soy Brujoso, que nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok como Soy Brujoso. Y ahí me pueden contactar, ahí mandan mensajito y cualquiera del staff canaliza conmigo. Okay. Lo interesante es para que cuando entren a Brujoso no esperen ver cosas sobre la muerte, no esperen ver, no, al contrario, es un proyecto completamente diferente, es un poco más artístico, más artesanal, mucho más amoroso, no es tan darks, ¿no? No es tan oscuro, no tiene estos tintes, incluso pues el mismo nombre es un osito hermoso. Entonces, bueno, para que cuando entren a Brujoso no se espanten de, pero ¿cómo si vi una bruja de negro y hablar de los muertos y demás? Bueno, no, pues es que como se los decíamos desde el primer laberinto hasta este tercer laberinto, somos a veces multimucho, ¿no? Entonces tenemos distintos rostros, distintos proyectos y Brujoso creo que es uno de los proyectos como, no es cutie, no es kawaii, ¿no? Sino es como un proyecto muy amoroso de las hadas de Brujoso, son como las cosas que más he visto como circulando por ahí, la tuvimos en un Brujapalooza, estuvimos en Café de Or también colaborando juntos, entonces es esta magia fairy, esta magia draconiana, esta magia de acompañamiento, ¿no? Una magia mucho más orgánica. ¿Cómo lo describirías para los que entren a Brujoso para que no se espanten de la diferencia? Yo creo que la magia es algo que acompaña todo, entonces incluso puedes regalar un pequeño pedacito de tela o de lana, que es de lo que nosotros lo hacemos, con esa magia. Entonces yo lo describiría como compañeros mágicos, como esa parte en donde también me guían espíritus, ¿eh? También los espíritus no solo habitan en las personas, ¿no? También en los fairies, en los dragones. Entonces, creo que también canalizar con esas energías es importante. Entonces, también lo hago desde el lado mediúmico porque a veces, incluso en el proceso, un dragón te dice, no, yo no quiero ser así y me vale. Tú, pero ya llevo la mitad del proceso. Entonces, es como esta parte del otro lado de la medium, ¿no? Canalizo otro tipo de seres, ¿no? Pero es lo mismo, es canalización, pero no se espanten. Solo soy la bruja detrás de ese proceso artesanal. Somos varios artesanos ahí en cooperativa. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí despedimos a los seres visibles e invisibles que nos acompañaron en esta entrevista. Gracias, hermanita, gracias, Tan, por compartirnos de tu llave. Nos veremos de vuelta en alguna otra llave. Seguro que te tocará acompañarnos de vuelta y si no en este como cooperativo de llaves, pero nos encontraremos de vuelta en este laberinto. Y gracias a ustedes por su escucha y por estar ahí con nosotros caminando y guiándonos y compartiendo los saberes de este laberinto. Muchísimas gracias.